Continuamos con La Noche. Hay densas tinieblas que amenazan y destruyen la vida. Las tinieblas de la injusticia y de la inequidad social. Las tinieblas corruptoras de los intereses personales o grupales. Las tinieblas de quienes se vuelven insensibles ante el dolor de tantas víctimas. Sabemos qué significa la experiencia de trabajar sin ningún resultado. Esta nación también sabe de ello, cuando por un periodo de 100 años, allá al comienzo, tuvo 16 presidentes y pagó caro sus divisiones, la patria boba. Pero el mandato de echar las redes no está dirigido solo a Simón Pedro. A él le ha tocado navegar mar adentro como aquellos en vuestra patria que han visto primero lo que más urge, aquellos que han tomado iniciativas de paz, de vida. Llamar a otros, a todos, para que nadie quede al arbitrio de las tempestades. Subir a la barca a todas las familias. Ellas son santuarios de vida. Hacer lugar al bien común por encima de los intereses mezquinos o particulares. Cargar a los más frágiles, promoviendo sus derechos. Este ya fue la última parte de la visita del Papa Francisco hoy a la ciudad de Bogotá. Precisamente en la homilía en el Parque Simón Bolívar, él pronunciaba estas palabras. Hemos cogido algunas frases porque todas fueron muy importantes, pero estas hemos querido traerlas hoy a este análisis. Jesús, muchos también a través de redes sociales se preguntan si cuando el Papa hace ese llamado al perdón, a la reconciliación, y hace tanto énfasis en ese punto, que digamos que es uno de los ejes centrales del discurso de la Iglesia Católica, de los valores de la Iglesia Católica, ¿cómo se siente ese sector del país que de pronto quiere perdonar, pero también al mismo tiempo quiere justicia? Él dijo una frase muy importante el día de ayer, en la noche precisamente, y era que el error es el error, la injusticia es la injusticia, y se tiene que corregir, pero eso no significa que no tengamos misericordia. Y esta es una palabra muy interesante que tenemos que profundizar en ella. O sea, la misericordia no es justificar la injusticia, no es justificar la violencia, no es justificar el mal. Es tener una compasión por la persona que está en esa situación, pero no justificar lo que sucede ahí. Y en eso nada más recordar ese pasaje del Evangelio de la mujer pecadora que le quieren lapidar y se acercan a Jesús y le dicen, esta es una pecadora, según la ley hay que lapidarla. Y Jesús les dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y empezando por el más viejo, se fueron y le dejaron la piedra. Pero Jesús no le dijo a la pecadora, oye, pues nadie te condenó, sigue adelante en el negocio de la prostitución. No, le dijo, nadie te condena, yo tampoco, arrepiéntete y no peques más. O sea, tiene que haber un cambio, y eso el Papa nos lo ha venido insistiendo, un cambio en las personas que se han equivocado. Y eso es fundamental. Hoy nos hablaban de la vulnerabilidad por una chiquita que está con síndrome de Down. Y todos somos vulnerables. Y en esa vulnerabilidad está también la posibilidad de cometer y de meter la pata y cometer actos malos. Diana. Pero eso no quiere decir que las cosas sigan así. Mañana, misericordia, verdad, justicia.
Tiempo para recordar a Juan Pablo II, no hay verdad sin justicia, no hay justicia sin perdón. Pero es que el perdón es una gracia, el perdón católico es una gracia individual que es maravillosa, pero eso nunca, nadie ha dicho que implique renuncia de derechos. A veces eso es simplificar. Entonces yo creo que él nos va a resignificar mañana. ¿Justicia sin impunidad? Eso no es justicia. No, claro que no. El perdón es una gracia que libera en primer lugar a quien lo otorga, así no le pidan perdón. Pero eso no implica que las víctimas, por ejemplo, renuncien a sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y que no haya una justa sanción, un equilibrio de acuerdo al delito cometido, para nada, y eso no es lo que pregona la Iglesia Católica. Pero mañana, cuando se habla en el tema de la reconciliación, vamos a resignificar lo que significa justicia, lo que significa perdón y lo que significa misericordia. Mañana va a ser un día fantástico en ese sentido, porque yo lo he dicho y lo he dicho en este programa, yo creo que a las víctimas colombianas se les indujo a creer falsamente que perdón implicaba renuncia de derechos. Y eso no es lo que predica la Iglesia Católica. Y en ese orden de ideas, hoy quisiera también cerrar, porque hoy fue el Día de la Familia y de la Vida. Y fue un mensaje muy fuerte del Papa de que se tenía que defender la vida, especialmente en los momentos más vulnerables, desde el seno materno hasta el final de la vida. Y es que estamos ahorita en una situación muy crítica, porque estamos cayendo en una cultura del descarte, como él también nos enseña, y estamos eliminando a aquellos bebés porque son indefensos, porque no se ven, y porque es muy fácil quitárselos de encima si me causa un problema. Diana, hablemos un poco de lo que será mañana en Villavicencio, el discurso central del Papa Francisco. Evidentemente no sabemos a qué se va a referir, pero sí será el día que será dedicado a las víctimas, específicamente a la reconciliación. El mensaje que emita el Papa mañana, ¿qué importancia tendrá para lo que vive el país en este momento? Específicamente para ese dolor que hemos querido mostrar esta semana en el programa de la noche. Víctimas que quieren perdonar, que pese a que no les han pedido perdón, quieren perdonar, pero lo quieren hacer a través de ese camino que les fija el Papa. Pero yo pienso que hay un camino espiritual, como lo decía hace un rato, el perdón es una gracia que libera a quien lo otorga, pero no implica para nada que renuncien a sus derechos, a que no haya una justicia, a que en todo este proceso no brille la verdad. Aquí tiene que haber un equilibrio, por eso es tan importante escuchar la voz del pastor mañana, a que nos llama a esa reconciliación. Eso no implica para nada que la gente tenga que abandonar lo que tiene que hacer frente a la justicia. No, pero todo esto a la luz de la misericordia. Como él lo repite, Dios no se cansa de perdonar. Y en el sacramento de la reconciliación y en los hospitales de campo de los que hemos hablado en estos días, pues hemos visto personas que formaron parte de todos estos grupos armados, que puede que no sean los líderes, es la gente reclutada o la gente que se llevaron, pero que tiene arrepentimiento sincero. ¿Sí? Que se han dado los espacios para que se escuchen unos a otros, se miren a los ojos, al abismo de la dignidad de cada uno y se produzcan procesos de reconciliación. Esa es la reconciliación de la que habla el Santo Padre, una reconciliación en la paz de Jesucristo, porque él lo decía, el único que puede ayudar a este país definitivamente a dar el paso, trascender y renacer es Jesucristo. Jesús, frente al día de mañana, todos los ojos están puestos en ese grupo de víctimas que tendrá la oportunidad de reunirse con el Papa en Villavicencio. En horas de la noche, la Fundación Víctimas Visible, que lidera Diana Sofía Giraldo, tendrá también una ceremonia especial en la que no solamente asistirán víctimas, sino también victimarios. Diana. Sí, exvictimarios. Exvictimarios. ¿Qué significado tiene dentro de toda la visita del Papa el encuentro o esos encuentros que tendrá el Sumo Pontífice el día de mañana? Yo creo que es muy importante y es quizás el punto central, y te voy a decir por qué. Mañana va a haber una ceremonia que es muy importante para la Iglesia Universal, no solamente para los colombianos, y es la beatificación de dos personajes que nos muestran, dentro de su martirio, de haber sido víctimas de la intolerancia política, cómo a pesar de eso construyeron con su testimonio y lograron, sí, con misericordia, perdonar a sus verdugos, pero que les dieron también una llamada de atención tan fuerte
que les han cuestionado y les siguen cuestionando. Me refiero al padre Pedro María Ramírez, que fue asesinado por un grupo de personas que en esa época pertenecían al Partido Liberal, a machetazos en Armero. Y por Monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, primer obispo de Arauca, que fue asesinado por el ELN, Ejército de Liberación Nacional, guerrilla que hoy está en proceso de decretar un cese al fuego, y fue asesinado por orden de un ex sacerdote, el famoso cura Pérez, porque este obispo había logrado conseguir un hospital de primer nivel para Arauca y habían determinado que eso retrasaba las condiciones objetivas de revolución y por lo tanto era un obstáculo al avance de la revolución hacia el comunismo y entonces había que eliminarlo. Y otros hechos serán el día de mañana. Diana, para finalizar, me gustaría que nuestros televidentes conocieran a través tuyo cómo será esa ceremonia el día de mañana a las 7 de la noche. Todos estos días hemos visto al Papa en su última intervención pública participar como de una serie como de actos culturales. El primer día estuvo con los muchachos de IDIPROM, se le veía muy cansado, exhabitantes de la calle. Hoy estuvo con un grupo también de jóvenes, de personas discapacitadas que estuvieron también dándole esa despedida en la noche al Papa antes de que él se fuera a dormir. Mañana, ese último acto, ¿qué va a pasar en ese momento? ¿Qué va a pasar allí? Estamos muy emocionados. Mañana vienen víctimas, ya empezaron a llegar hoy víctimas y reinsertados que vienen de todas las regiones del país, de todas las tragedias, de todos los grupos armados. Cada uno trae la ilusión, la presencia del Papa, el ánimo que le va a dar. Estas ceremonias fueron organizadas por la Nunciatura Apostólica, quien invitó, va a haber gente, por ejemplo, víctimas de las FARC de minas, tomas de poblaciones, gente que no ha sabido sobre la verdad de sus secuestrados, víctimas del ELN. Bueno, va a ser un acto de 12 minutos, el Santo Padre, como lo hemos visto estos días, se baja del carro, sube a esa pequeña plataforma, lo vamos a recibir con música, va a ser con salsa, con una canción especial sobre el Hospital de Campo de Alfredo de la Fe. Los niños de Misi van a construir un nido simbólico y le vamos a dar un regalo muy especial, el dolor, las lágrimas de todos los colombianos, para que no siga siendo un dolor inútil y nuestro Señor lo transforme en redención. Y con la gracia de Dios, pues nos bendice, nos da unas palabras y cada una de esas personas que va a estar presente, cada víctima, cada exvictimario reconciliado, va a tener la oportunidad de interactuar, de escucharlo, de tenerlo cerca. Y bueno, yo creo que va a ser una experiencia muy, muy linda la del Hospital de Campo mañana con el Santo Padre. Hablabas que son víctimas que en algunos casos se quedaron esperando ese ser querido que fue secuestrado y nunca más volvió a casa. Claro, que necesitan la verdad para sanar. Personas que pagaron un secuestro, de pronto con recursos prestados y que toda la vida son padres, hermanos, hijos, que se quedan esperando que un día se abra la puerta de su casa para saber qué pasó, para tener una verdad que les permita hacer un cierre, que les permita hacer un duelo y que les permita dónde ir a orar por el ser que partió. Esas son las cosas que no pueden quedar incompletas en Colombia y me encantó el programa que ustedes hicieron con el ELN, porque no se puede repetir lo que se hizo con las FARC, decir que las víctimas estaban en el centro y todas estas personas víctimas de las FARC siguen esperando verdad y nada que llega. Entonces, con lo que ustedes hicieron acá, las víctimas del ELN, si de verdad ese proceso quieren que sea legítimo, que lo acompañe la población colombiana, que nos entusiasmemos todos con ese proceso de paz, eso no se puede hacer sin víctimas. Estuvimos acá con María Cecilia Mosquera, que es la líder de las víctimas de Machuca. Este incendio que generó el ELN en 1998, un incendio que se produjo luego del atentado contra un tramo del oleoducto, se quemó prácticamente todo el pueblo. Esta mujer que estuvo acá en el programa la noche, perdió a sus 3 hijos, perdió a su esposo, 84 personas más perdieron la vida y ella mañana tendrá la oportunidad de ofrecerle su dolor. Y su testimonio al Santo Padre. Al Papa Francisco. Vamos a estar al tanto de eso. Diana Sofía Giraldo, te agradecemos el tiempo que le has concedido a nuestros televidentes en esta hora de la noche. Muchas gracias. Jesús, un gusto haberte tenido acá en el programa. Jefferson, muchas gracias, muy amables. Y solamente decir que necesitamos cuidar a los más vulnerables, como nos enseñó hoy esta chiquita ya en la ceremonia de la Anunciatura. Y creo que es un mensaje muy fuerte para la Corte Constitucional para que corrija su sentencia sobre aborto y eutanasia, que son los más vulnerables ahora.
A todos nuestros televidentes hemos llegado a la parte final de este programa. Los invitamos a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en las cuentas que aparecen en la parte inferior, @NTN24, @SegurizatiNTN24, @JeffersonNTN24, @LaNoche NTN24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.